Bueno, en este video vamos a hablar sobre lo que son las anormalidades en el calcio, fosfato y magnesio en el cuarto de urgencias. Hablando un poco sobre lo que es la epidemiología, entonces se encuentra que dentro de los factores de riesgo para las afecciones hidroelectrolíticas se encuentran dentro de los más mencionados la edad avanzada, diabetes mellitus, la enfermedad renal y la malnutrición. Las anormalidades del calcio entonces se encuentran mayormente relacionadas a eventos malignos. Del 20 al 30% de los pacientes entonces con cáncer en algún momento cursan con hipercalcemia, y en los cuidados intensivos, en alrededor del 88% de los casos, presentan entonces hipocalcemia. Menos del 2% de la población general a nivel mundial entonces cursa con hipomagnesemia, mayormente asintomática. Ciertos grupos, entonces como los pacientes de que tienen enfermedades coronarias, tienen mayor incidencia. La hipofosfatemia entonces es vista hasta un 5% en pacientes hospitalizados, mayormente en los que son EPOC, los malnutridos y los sépticos. La hiperfosfatemia entonces es un factor de riesgo serio para los pacientes con enfermedad renal crónica y los trasplantados renales. Vamos a explicar un poco sobre lo que es la fisiología de estos, iniciando con lo que es el calcio, que los huesos contienen casi todo el calcio y el fosfato además de la mitad del magnesio del cuerpo. El calcio extracelular entonces funciona como un principal sustrato para lo que es la mineralización ósea, excitabilidad neuromuscular y la conducción nerviosa. Los iones de calcio también tienen entonces la función de ser moléculas de señalización para hacer acciones como la contracción cardíaca, la esquelética y el músculo liso. Intracelularmente entonces funciona como un cofactor de reacciones enzimáticas y estabilizador para el DNA, ARN y los ribosomas. El calcio es el mineral más abundante del cuerpo humano, del cual el 99% se encuentra en los huesos. Y de estos entonces el 99% se encuentra en lo que es la forma mineral y el 1% que es rápidamente intercambiable. Casi la mitad del calcio sérico se encuentra unido a proteínas como albúmina y globulinas, son las más mencionadas, con una concentración entre 4.5 y 5.6 miligramos por decilitro. Intracelularmente entonces el 99% de este mineral se encuentra en complejos dentro de los compartimentos mitocondriales. Es muy importante aclarar el hecho de que clínicamente basta con medir lo que es el calcio total, debido a que generalmente es paralela a la forma ionizada, exceptuando en algunos casos, como son las alteraciones en la concentración de proteínas séricas. Hablando sobre lo que es el magnesio, entonces se encuentra en huesos, músculos y tejidos lisos, y es la cuarta mineral más común y segundo catión más abundante dentro del cuerpo humano. Aproximadamente la mitad del magnesio en hueso no se encuentra en su fase mineral, por tanto es abiertamente intercambiable. La concentración normal del magnesio sérico es de 1.7 a 2.2 miligramos por decilitro. Casi un tercio se encuentra entonces unido a proteínas y un 15% a fosfatos, otros aniones, y el 55% se encuentra en forma de ion libre. Intracelularmente, más del 95% se encuentra unido a otras moléculas, dentro de estas el ATP. El fosfato, por su parte, el 85% se encuentra en lo que es en la fase mineral dentro de los huesos. El fósforo iónico se encuentra en valores de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro y existe de forma entera en fosfato ionizado. Solo el 12% del fosfato sérico se encuentra unido a proteínas. Las concentraciones intracelulares y extracelulares séricas son comparables, a pesar de que el potencial negativo dentro de las células crea un requerimiento de energía suficiente para traslocar entonces el fosfato de afuera a dentro de las células. Aclarando un poco o explicando un poco sobre lo que es la homeostasis de estos minerales, en lo que es la parte sérica se encuentran unidos a proteínas y a fracciones libres, y estas se encuentran entonces en equilibrio con la forma biológica activa ionizada. La PTH, la calcitonina y la vitamina D entonces son hormonalmente las que regulan la absorción y resorción de estos minerales en los intestinos y huesos. La homeostasis del fosfato está muy unida a la del calcio. Interviene el calcitriol cuando baja entonces la concentración sérica del fosfato, aumentando la absorción intestinal y disminuyendo lo que es la excreción renal. Y entonces cuando aumenta la concentración, la PTH entonces promueve la excreción renal. Explicando un poco esto, entonces podemos ver aquí simplemente que cuando disminuyen los niveles de calcio, la paratiroides secreta lo que es la paratormona. Esta entonces a su vez principalmente activa lo que es el riñón para que aumente lo que es la hidroxilación de la fase de la vitamina D, calcidiol a calcitriol, que es la forma activa hormonalmente de esta vitamina D, para aumentar lo que es la resorción ósea, y él directamente también aumenta la resorción ósea.
Y entonces el calcitriol por su parte también activa lo que es la parte del intestino para aumentar lo que es la absorción de calcio y fosfato a nivel intestinal. Por su parte, entonces, el equilibrio del magnesio es muy parecido a lo del calcio, regulado también por los intestinos, huesos y riñones. El magnesio ingerido en la dieta es principalmente absorbido en el intestino delgado de manera pasiva y solo se absorberá entonces lo que se requiere por el organismo. Los riñones entonces por su parte también controlan el equilibrio del magnesio con la reabsorción del mismo en la porción delgada de la sal en el ascendente y algo, dice, que menos del 30% en lo que es el túbulo renales. En los intestinos, el rango de absorción está pasivamente controlado por lo que es la concentración sérica. Explicando un poco sobre lo que es la fisiopatología, empezamos lo que es el calcio con la hipercalcemia, que se define con valores normales de calcio total por encima de 10.5 mg por decilitro o el calcio iónico arriba de 5.6 mg por decilitro. Este también a su vez se puede subclasificar como leve, moderado y grave, con un calcio total leve de 10.5 a 11.9, el moderado con un calcio total de 12 a 13.9 y el calcio total de arriba de 14. Explicando un poco sobre lo que son ya las causas de esta hipercalcemia, entonces tenemos dentro de los primeros lo que son las neoplasias y el hiperparatiroidismo, que son las causas de más del 80% de todos los casos. Dentro de las que son las neoplasias se puede explicar por el hecho de que la mayoría de este tipo de afecciones cursa con lo que es resorción ósea a nivel periférico. Y lo que es el hiperparatiroidismo, pues el crecimiento de exageración de lo que son las secreciones de la paratormona, entonces puede aumentar también lo que es la resorción a nivel distal y también por su parte el hiperparatiroidismo secundario puede funcionar también como una causa más leve, pero también se menciona. Dentro de lo que son los síntomas, pues los pacientes cursan por lo general con síntomas muy difusos y muy poco específicos, lo que es el nivel del sistema nervioso central con fatiga, depresión, debilidad, hipotonicidad, convulsiones y coma. A nivel renal entonces con nefrolitiasis renal y lesión renal aguda. Gastrointestinalmente, anorexia, náuseas y constipación. Y a nivel cardiovascular entonces es muy importante QT corto y intervalo PR y QRS alargados. Cuando haya por lo general se ve cuando el calcio sérico está mayor de 13 mg por decilitro. Si llega a estar arriba de 15, el paciente puede llegar hasta desarrollar un bloqueo auriculoventricular. Dentro de lo que es el manejo, entonces el principal manejo inicial, hablan de pasarle cloruro de sodio al paciente de manera cloruro de sodio isotónico, pero dicen que simplemente es un tratamiento que es momentáneo o a corto plazo. Los diuréticos también pueden funcionar eliminando por lo que es la parte renal el calcio, y también se menciona lo que son los bifosfonatos como el ácido zoledrónico, pero se utilizan mayormente para lo que son las metástasis de estas neoplasias antes mencionadas para evitar lo que es la resorción ósea. La calcitonina por su parte también funciona por su factor o su función fisiológica, que es disminuir lo que es el calcio, la secreción de la paratormona, y se da entonces mayormente por reflejo fisiológico, pero de estar suprimida pues también se le puede pasar al paciente. De una forma pues más fuerte o una forma más agresiva de tratamiento del paciente también se puede llegar a hacer una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Dentro de algunas causas de hipercalcemia que se pueden mencionar, de los cánceres que podríamos mencionar están el de pulmón, de cabeza y cuello, del sistema urológico, enfermedades endocrinas, enfermedades de psicoidosis y Payet, radiomiólisis, y pues dentro de las medicaciones es muy importante tener todas estas en cuenta, como los diuréticos tiacídicos que son muy utilizados y la vitamina D, ambos explicados por lo que es la parte de fisiológica que antes hemos hablado. Lo que es la hipocalcemia entonces se define como un calcio total menor de 8.5 y un calcio iónico de menor de 4.5. Es muy importante aquí pues aclarar que existe una fórmula que es el calcio medido más 0.8 por el resultado de 4 menos la albúmina medida, y esto es importante utilizarlo para así aclarar, porque debido a que la mayoría más de la mitad del calcio sérico se encuentra unido a proteínas, entonces cualquier tipo de hipoalbuminemia puede llegar entonces a demostrarnos o a mostrar que hay una hipocalcemia cuando no es así. Entonces es mejor usar el calcio iónico
para identificar lo que es una hipocalcemia. Dentro de lo que son las causas está la deficiencia de paratormona por algún tipo de irradiación del cuello para tiroidectomía, enfermedades autoinmunes y la déficit de vitamina D. Algunos medicamentos también pueden causarlo, como los quimioterapéuticos y los anticonvulsivantes. Dentro de los síntomas, mayormente cursan asintomáticos, pero cuando ya logran desarrollar que baja mucho el calcio, pueden desarrollar entumecimiento perioral, espasmos en las manos y pies, signo de Chvostek y Trousseau, que uno se da por, el de Chvostek sería por percusión en la parte anterior del canal auditivo, y el paciente cursaría con espasmos faciales. Y el de Trousseau, cuando le tomas la presión al paciente, insuflas y el paciente crea espasmos en las manos. La irritabilidad y confusión por la parte del sistema neurológico también puede causar con síncope, falla cardíaco congestivo, estriol laríngeo y broncoespasmo. Dentro del tratamiento, entonces, el gluconato de calcio IV cuando haya síntomas, o cloruro de calcio en su defecto que no tengas el otro. Por vía oral se utiliza solamente cuando son pacientes muy leves o que cursan asintomáticos. Vitamina D y corrección de hipomagnesemia concomitante, pues por la parte fisiológica que antes hemos mencionado, que están muy ligadas a lo que es el calcio, al magnesio. Lo que es la parte de hipermagnesemia está definida como un magnesio arriba de 2.0 miligramos por decilitro. Dentro de las causas entonces encontramos lo que es la falla renal, que es la más común, pero también se puede encontrar lo que es el hipotiroidismo, la enfermedad de Addison y sepsis y los pacientes gran quemados. Dentro de los síntomas, cuando hay un magnesio arriba de 4.8, entonces empiezan lo que es disminución de los reflejos tendinosos, debilidad y hipotensión. También entonces vigilar a los pacientes por alguna hipocalcemia concomitante o hipercalemia que puedan interferir entonces en lo que es la coagulación. Dentro del tratamiento, pues el principal y más agresivo lo que son las diálisis peritoneales o hemodiálisis, y pues ya cuando hay algún tipo de función cardíaca se debe aplicar entonces calcio en las versiones antes vistas. Y la hipomagnesemia por su parte entonces se define como una concentración de magnesio menor de 1.7. Dentro de sus causas entonces podemos ver lo que es la absorción deficiente, que es la principal. Algunos efectos tubulares pueden causar los medicamentos y el hipertiroidismo. Dentro de lo que son los síntomas, se puede ver lo que es la debilidad, la parestesia, nistagmus y las convulsiones. En la parte de lo que es electrocardiografía, en QT prolongado y la torsada de Pointes. Lo que es parte del tratamiento, pues el principal que se menciona, lo que es el sulfato de magnesio, y también pues por lo que es la parte fisiológica, corregir todas las alteraciones electrolíticas concomitantes. Por su parte, el fósforo, entonces, la hiperfosfatemia se define como una concentración de arriba de 4.5 miligramos por decilitro. Contra las causas, pues el aumento de la absorción gastrointestinal, intoxicación con vitamina D, lesión renal aguda o crónica, hipoparatiroidismo también puede ser otra de estas causas. Dentro de lo que son los síntomas en los pacientes, pues lo más remarcable en ellos son las calcificaciones vasculares y mucho más cuando se unen lo que es al calcio, que entonces hacen mayor depósito. Este tipo de calcificaciones vasculares entonces lleva mucho a las afecciones de lo que son lesiones en piel, arritmias y lesiones articulares, y ojo cuando estos depósitos viajan y se hacen en algunos de estos lares. Dentro de lo que es el tratamiento, pues las medidas nutricionales de la restricción de fósforo son las principales en hacer, y pues otro más agresivo ya sería entonces igual diálisis o el uso de diuréticos para su excreción. Por la parte de lo que es la hipofosfatemia, se define entonces como una concentración de fósforo menor de 2.5 y también se puede subclasificar de manera leve, moderado y grave. La leve de 2.5 a 3.5 miligramos por decilitro, el moderado de 1 a 2.4 y el grave pues menor de 1. Dentro de lo que son las causas, entonces vemos el primero que es la malabsorción, la diarrea crónica y déficit de vitamina D, aumento de la excreción renal y movimiento de extra a intracelular, como habíamos explicado antes. Lo que es la parte de los síntomas se puede ver desde moderado hacia grave mayormente y cursarían con lo que es debilidad, insuficiencia respiratoria, falla cardíaca congestiva, rabdomiólisis, convulsiones. Dentro de lo que es el tratamiento, entonces, la parte IV, fosfato de potasio o fosfato de sodio, y se debe corregir a razón de 1 a mayormente hasta 3 milimoles por hora. También se le debe dar al paciente pues vitamina D. Muchísimas gracias. Esto es lo que es la bibliografía y gracias.